CMI habló con los miembros de la Comisión Tributaria, quienes insisten en la eliminación del impuesto de renta y una reforma institucional al interior de la DIAN. CMI revela los alcances de la reforma al régimen de las Fuerzas Armadas, que endurece las sanciones y busca evitar problemas de corrupción y disciplina. En entrevista en CMI, presidente Santos explica que las FARC van a entregar las armas a una institución internacional que aún está por establecerse, pero que las Naciones Unidas serán garantes de eso. La Procuraduría General abre investigación contra el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por el denominado carrusel de la contratación en Bogotá. Los médicos le extirparon con éxito un tumor cerebral al vicepresidente Germán Vargas Lleras. Bajo las condiciones del gobierno, el Consejo de Estado da luz verde para la prórroga de la concesión de la Drummond en el Cesar. Operación de la planta de tratamiento para descontaminar el río Bogotá tendrá que ser financiada por los usuarios a través de la factura del agua. Mario Yepes le dice adiós al fútbol tras 21 años en las canchas. Todo sobre el juego del tenista Santiago Giraldo esta noche en Australia. El infaltable, el rey del guardarropas, El Jean, será el protagonista de la próxima edición de Colombia Tex, la feria textil más importante del país. Hoy en su lanzamiento descubrimos las nuevas tendencias. Al final de la emisión los espero. Mis amigos de hoy pueden estar a la vuelta de su casa. Los lugares más representativos de Bogotá desde otra óptica. Buenas noches, nuestros temas de hoy. 1. Ver para creer. Los estudiantes más famosos del país no estaban estudiando. 2. Lo que faltaba, la leche está más cara que el petróleo. 3. ¿A que no adivinan qué colombiano estrena Rolls Royce? Y tengo ñapa, un concejal acaba de recibir su grado. 1, 2, 3 y mi ñapa del graduando al final de la emisión. Buenas noches. CMI conoció detalles del informe final que entregó al gobierno la comisión de expertos que elaboró una propuesta de reforma tributaria estructural. Se plantea la eliminación del impuesto de renta y de la contribución especial para la equidad conocida como CREE y se propone un revolcón a la DIAN. Para los miembros de la Comisión Tributaria es indispensable la eliminación del impuesto de renta y el llamado CREE con el fin de disminuir la carga impositiva sobre el sector empresarial del país. De esta manera se contribuirá a impulsar la competitividad, el empleo y la inversión extranjera que viene cayendo en un 20%. Introducir un impuesto unificado para las empresas, un impuesto a las utilidades empresariales que esté basado en los mismos principios de la contabilidad que usan esas empresas. En general se plantea una reforma estructural que simplifique el estatuto tributario actual. Para ello se propone una conversión institucional al interior de la DIAN, con la implementación de una junta directiva que sea autónoma. Que haya una conversión de la DIAN en una agencia y que tenga una junta directiva que le ayude a la dirección de la DIAN a tener una dirección permanente, unos lineamientos permanentes que la vayan fortaleciendo a lo largo del tiempo. Ricardo Bonilla sostiene que debe darse una reforma tributaria a largo plazo y no al corto plazo para suplir necesidades fiscales. Siempre hemos actuado con el corto plazo. La idea con esta propuesta es no pensemos en el corto plazo, pensemos en el mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que realmente necesita el país? ¿Cómo balanceamos ingresos y cómo estructuramos la mejor situación fiscal? Sobre el IVA se propone ampliar su tarifa, pero con un mecanismo de devolución para las clases más desfavorecidas. El informe está en evaluación por parte del Gobierno Nacional. CMI conoció el proyecto de reforma al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas que tramitará el gobierno en el Congreso. La iniciativa fortalece las sanciones para evitar hechos de corrupción e indisciplina. El proyecto de Código Disciplinario de la Fuerza Pública contempla faltas leves, graves y gravísimas y describe los castigos que van desde sanciones no remuneradas hasta la desvinculación definitiva. Menciona conductas como algunas denunciadas en los últimos años, como promover, ejercer o permitir la prostitución en las instalaciones de la Fuerza Pública, suministrar o difundir información de las Fuerzas Armadas. También castiga comentarios o críticas contra los superiores o subalternos. Este nuevo código prevé también mayores sanciones para casos como el del patrullero que salió haciendo reclamos acompañado por otras personas encapuchadas. Además, busca cerrar el camino a los fraudes con las libretas militares.
Esta noche el presidente Juan Manuel Santos explicó en detalle el acuerdo sobre dejación de armas alcanzado con las FARC. Señaló que una institución internacional podría ser la receptora de las FARC. El presidente Juan Manuel Santos destaca de este acuerdo que por primera vez las FARC se comprometen a dejar las armas. Dejación, entrega, eso es un problema semántico, es una discusión semántica. Lo importante es que las FARC dan el paso hacia la política sin armas. Y el propósito de todo este proceso es precisamente ese, que dejen las armas, que no estén armados. Esto que van a esconder las armas, mantenerlas debajo de la cama, eso no tiene ningún sentido, eso no es posible. Van a dejar las armas, se las entregan a una institución internacional, eso está por establecerse. Naciones Unidas va a ser garante de eso. En esta entrevista el presidente Santos también explica por qué países limítrofes como Venezuela, Ecuador y Brasil no harían esa verificación del desarme y también de ese futuro cese bilateral y de hostilidades definitivo. En estas situaciones la costumbre en Naciones Unidas es no utilizar países limítrofes porque pueden presentarse problemas de fricciones en la frontera. Es la costumbre, yo no tengo ningún problema si escoge Naciones Unidas y será Naciones Unidas quien escogerá de dónde va a absorber los soldados, el personal o lo que necesite para cumplir con su misión, pues nosotros no tenemos ningún problema. El jefe de Estado señala que después de este acuerdo concreto, los negociadores en Cuba están discutiendo por un lado cómo acelerar los diálogos y por el otro dar el paso siguiente en cese al fuego bilateral y definitivo y de hostilidades. Las Naciones Unidas van a verificar, a monitorear que las FARC dejen totalmente de extorsionar, por supuesto de traficar en droga, la minería ilegal donde están muy metidos, todo eso. Tienen que dejar esas actividades monitoreado por Naciones Unidas, so pena de perder sus beneficios. Aseguró también que están discutiendo cuántas y cómo serán las zonas de concentración de las FARC. Naciones Unidas acogió el pedido del gobierno y de las FARC para el envío de una misión de verificación de un cese del fuego definitivo. Naciones Unidas confirmó que recibió la solicitud por parte del gobierno de una misión para verificar el cese del fuego definitivo con la guerrilla de las FARC. A través de su portavoz, el secretario general Ban Ki-moon expresó que acoge con beneplácito la petición. Certainly we do welcome the progress that's been made between the government of Colombia and the FARC, and we are trying to support the agreement that they have made with each other. Mientras tanto, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para pedir a los 28 Estados miembros un fondo fiduciario para el posconflicto. El organismo comunitario busca así financiación para la persecución de criminales de guerra y ayudar a las víctimas en el proceso de reparación, obtención de la verdad y garantía de no repetición. Aquí en Colombia, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que con la verificación se manda un mensaje a los detractores de la paz. Que llevaban años diciéndole al país que el acuerdo de paz no iba a obligar a las FARC a la dejación, a la entrega de las armas, ya se quedan sin argumentos. Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, explicó la misión que tendrá la ONU en nuestro país. Ser coadyuvantes de ese proceso de desarme y desmovilización, dar la seguridad correspondiente, la cooperación a las comisiones internacionales que vengan al país. La verificación de Naciones Unidas puede durar un año, pero es posible que se extienda si así lo piden tanto el gobierno como las FARC. El Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto reveló un informe en el que advierte que en Colombia ya hay un cese bilateral del fuego no declarado entre la fuerza pública y la guerrilla de las FARC. Con las FARC el conflicto se detuvo en los talones. En el último mes no han ocurrido ningún tipo de acción ofensiva militar ni combates con esa guerrilla. Según el monitoreo de CERAC, no volvieron a ocurrir combates, pero sí hay otras acciones de las FARC que están afectando a la población. Las hostilidades de las FARC, lo que se conoce como la economía de guerra, con lo que esta guerrilla se financia, pues no se han detenido. El profesor Jorge Restrepo, director de CERAC, también explicó cuál será el papel sobre el terreno de la misión política de Naciones Unidas. Va a tener solamente labores de verificación y monitoreo, de resolución de disputas, porque las va a haber desencuentros. Hay muchos casos en los cuales hay una historia detrás de un hecho violento.
acerca de quién es el responsable o por qué sucedió tal confrontación. Considera que en los próximos meses es necesario un compromiso de las FARC de abandonar toda forma de violencia, incluidas las amenazas. Esta noche salieron de las cárceles La Picota y El Buen Pastor de Bogotá 16 guerrilleros de las FARC indultados por el gobierno nacional. Los guerrilleros fueron trasladados a un sitio de paso organizado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Los indultados cumplieron con los requisitos de estar procesados por solo el delito de rebelión, comprometerse a no volver a delinquir y participar de un programa de resocialización. 4 de los indultados viajarán a La Habana, donde informarán de las condiciones carcelarias en Colombia. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, entregaron las cartas de indemnización a 400 víctimas del conflicto residentes en la capital. Ambos funcionarios destacaron el hecho como un paso importante para completar la reparación integral de aquellos que tuvieron que dejar todo por la violencia. El mandatario capitalino manifestó su disposición para destinar recursos para programas como el de educación superior, vivienda y oportunidades laborales para las víctimas. Un mes de reposo deberá aguardar el vicepresidente Germán Vargas Lleras, sometido hoy a una exitosa intervención quirúrgica para extirparle un tumor presuntamente benigno que le fue encontrado en su cerebro. Según los médicos de la Fundación Santa Fe, la cirugía de resección de un meningioma al vicepresidente Germán Vargas Lleras se realizó con un resultado exitoso y esta noche se recupera de manera satisfactoria. Tendrá varios días de hospitalización y deberá guardar reposo durante 4 semanas. Los tumores, los meningiomas en general, son tumores benignos. Su cirugía radical es posible hacerlo dependiendo fundamentalmente de la localización. El pronóstico usualmente es muy bueno y el paciente retorna habitualmente a su vida normal a las 2 semanas. La recuperación de Vargas Lleras puede ser menor al tiempo esperado. Yo pienso que muy probablemente antes de 4 semanas veremos al vicepresidente en sus labores habituales. Los familiares de Vargas Lleras agradecen al presidente, a los ministros y a los dirigentes políticos que han abogado por la pronta recuperación del vicepresidente. Las autoridades lanzaron una alerta sobre el riesgo que corren las madres en gestación que contraen el Zika. Los pequeños podrían sufrir de microcefalia o del síndrome de Guillain-Barré, que causa parálisis. El Ministerio de Salud ya había advertido que el virus del Zika podría causar en los bebés en gestación microcefalia. Ahora el riesgo es que se presente el síndrome de Guillain-Barré. La característica común de estos pacientes es disminución de la fuerza progresiva que va ascendiendo en las piernas y los brazos. En el país se han reportado 560 madres gestantes y de los que ya han nacido, 12 bebés han presentado la enfermedad. Tenemos 12 casos identificados en los cuales ha habido el antecedente de haber tenido una sintomatología compatible con virus Zika. Hicieron una serie de recomendaciones. Manga larga, pantalón largo, el uso de repelentes. No viajar a las zonas endémicas. Deberían considerar posponer el embarazo. 6 meses, 8 meses. La Superintendencia de Salud abrió investigación contra Cruz Blanca y la clínica Jorge Piñeros Corpas por presunta negligencia en la atención médica a la señora Rubiela Chivará, quien murió cuando transitaba por la autopista norte con calle 116. Rubiela Chivará murió ayer en una acera de la autopista norte de Bogotá tras sufrir un infarto fulminante. Tenía problemas cardíacos y al parecer Cruz Blanca le aplazó 2 veces la cirugía de corazón. Quienes los asesores no servían, por lo tanto no se podía realizar la operación, pero que no se preocupara. El doctor le escribió en la nota de que quedaba programada para el 12 de enero, pero el doctor no estaba, fuera de eso en el sistema no figuraba como que estaba programada para tal cirugía. Sobre el caso, la EPS dijo que se emitieron de manera oportuna todas las autorizaciones requeridas, pero que le pedirán a la clínica Jorge Piñeros una explicación. La Supersalud también revisará si hubo negligencia por parte de la EPS o la clínica. Entre la falta de atención y la causación de la muerte, el deceso, podríamos estar hablando de un homicidio culposo. La Fiscalía aceptó que hubo un error en la demora del levantamiento del cadáver. Existió una falla en la prestación del servicio que las autoridades colombianas y las autoridades distritales tenemos que corregir. Entonces inicialmente la que lo había podido salvar era la EPS. Ya la Fiscalía la demora, pues indignante, lógico, pero ella pues de todas formas ya no se podía salvar la persona. En cambio la EPS, donde hubiera sido cumplida, lo hubiera salvado.
La Procuraduría abrió investigación contra el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dentro del proceso conocido como el carrusel de la contratación en Bogotá. La Procuraduría abrió la investigación disciplinaria por hechos ocurridos entre el año 2008 y 2012 contra el entonces senador Juan Fernando Cristo, el concejal Eduardo Arias, el senador Plinio Olano, el representante Ángel Custodio Cabrera y los concejales Orlando Parada y Nelly Patricia Mosquera. El proceso es por haber intervenido de ayudada al nombramiento de algunas personas en la gerencia de algunos hospitales, específicamente por la escogencia de los gerentes y su correlativo pago de favores. En el caso del ministro Cristo, la Procuraduría tuvo en cuenta la declaración del exsecretario de Salud Héctor Zambrano, quien lo habría relacionado con nombramientos en el hospital de Suba, donde el gerente supuestamente efectuaba aportes a quienes los habían ayudado en la terna para dicho cargo. Y en el juicio que se adelanta contra Samuel Moreno por irregularidades en un contrato de suministro de ambulancias, el excontratista Emilio Tapia aseguró que el exalcalde sí recibió dineros del carrusel y que además lideró una empresa criminal. Emilio Tapia aseguró que Samuel Moreno sí recibió dinero del contrato de ambulancias que tuvo un valor de 67.000 millones de pesos. El 50% del valor del 9% del contrato era para Iván Moreno y Samuel Moreno Rojas. Y el otro 50% del contrato era distribuido para los concejales. Según el excontratista, Samuel Moreno lideró una empresa criminal para el carrusel de contratos. Todo el acuerdo que se hizo, donde cada quien tenía, de las personas que intervenimos en esta empresa criminal, cada quien tenía unas funciones y unos roles determinados de los cuales yo hice parte. Emilio Tapia permanece privado de la libertad en la cárcel Picota, mientras el exalcalde Samuel Moreno ya completó 4 años detenido en la estación de la Policía de Carabineros en Bogotá. A partir del próximo 3 de febrero sube 200 pesos la tarifa de Transmilenio y el sistema integrado de transporte en Bogotá. El pasaje de Transmilenio pasa de 1.800 a 2.000 pesos y el de los buses del SITP quedará en 1.700 pesos. La necesidad de garantizar un mínimo de calidad y pues realmente la conclusión es que el sistema necesita ese aumento. Este incremento también es producto del impacto de los colados. Están generando un hueco muy grande a las finanzas del sistema y ese hueco finalmente lo va a terminar pagando el usuario. El porcentaje de incremento del sistema de transporte en Bogotá es superior al del salario mínimo. Tenemos estudios que habían planteado la necesidad urgente de ese aumento y ese aumento no se dio en los últimos 4 años. Los subsidios para estratos bajos, discapacitados y adultos mayores se mantendrán vigentes. El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Néstor Franco, aseguró que la descontaminación del río Bogotá tendrá que financiarse con recursos de todos los habitantes de la capital, una vez entre en operación el tratamiento de aguas residuales. La operación de la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre, que estará lista en 2019 y que será vital para la descontaminación del río Bogotá, se pagará con aportes de los ciudadanos a través de las facturas de agua. Una vez entre en operación, el operador será la empresa Acueducto de Bogotá y por mandato legal de la Ley 142, la operación o los costos de operación deben ser reflejados en la tarifa de los ciudadanos, porque somos los ciudadanos los que contaminamos el río y tenemos que pagar ese grave contaminación que generamos desde nuestros sanitarios y lavaderos, etc. El director de la CAR defendió el proceso de adjudicación para optimizar esta planta. Las condiciones técnicas para la construcción de la planta están absolutamente garantizadas y las condiciones legales para la adjudicación del contrato está plenamente blindada por la participación del Banco Mundial y por el acompañamiento que nos ha hecho. Las obras tendrán una inversión de $480 millones financiados por el Banco Mundial. El gobierno presentó un nuevo plan para financiar la compra de vivienda valorada entre 93 y 231 millones de pesos. El presidente Santos explica que este programa va dirigido a la población que gana un salario hasta 5,5 millones, donde hay una demanda represada de gente que quiere su casa y que si le dan las facilidades que le está dando el gobierno, la va a comprar. El subsidio a la tasa en muchos de estos programas puede ser de 3 millones de pesos al año, o sea, se ahorran 3 millones de pesos al año. En el periodo de los 7 años son 21 millones. El ministro de Vivienda explica cuáles son los requisitos para acceder al beneficio de subsidio a la tasa. Los requisitos más importantes es querer comprar vivienda, no haber sido beneficiario de un subsidio y que sea vivienda nueva. Y requisitos importantes, pues que no esté reportado, que tenga capacidad de crédito. Los banqueros manifestaron su respaldo a este programa. Particularmente en vivienda vemos con mucho entusiasmo las iniciativas que se puedan generar en temas
de vivienda de interés social. La banca juega un papel fundamental en este esquema porque primero financia a los constructores para que construyan los apartamentos y después financiamos a los compradores que adquieren el crédito de largo plazo. Este programa va dirigido para compra de vivienda entre 93 millones de pesos a 231 millones de pesos. La principal central de abastos del país, Corabastos, reporta alzas hasta del 25% en varios productos atribuidos a la sequía y a las heladas que afectan a varias regiones del país. La papa, uno de los productos más importantes de la canasta familiar, registra aumento de precio. En noviembre pasado, un bulto de papa pastusa se compraba en 60.000. Hoy, ese mismo bulto cuesta 90.000. Por la libra que hace 2 meses se pagaban 600 pesos, hoy cuesta 900. Por su parte, el bulto de mazorca hace 2 meses costaba 80.000 pesos, hoy cuesta 100.000. Otros productos como el lulo o la fresa también se han incrementado en un 15%. Sin embargo, la sequía y más recientemente las heladas en el altiplano cundiboyacense han hecho que hortalizas como la acelga, la espinaca y la lechuga se incrementen en un 15%. Que si la arveja verde se llega a subir, tengan en cuenta la arveja verde seca, que si la papa está muy costosa, pues utilicemos plátano que está llegando en buena cantidad, yuca. Pero el alza del dólar también afecta a la canasta familiar, pues algunas frutas importadas como el durazno y las fresas también se han incrementado en un 20%. Todas las frutas que vienen de Chile y de Canadá, como la manzana verde, roja, la ciruela, el durazno, la uva. Los expertos recomiendan a las amas de casa tener en cuenta que alimentos como la arveja verde, la yuca y el plátano presentan buenos precios en la central de abastos. Y frente a esto, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció nuevas ayudas para los agricultores afectados por el fenómeno del Niño. La primera de las ayudas del gobierno es la entrega de 90.000 millones de pesos para los agricultores afectados por el fenómeno del Niño. Son 90.000 millones de pesos en 3 líneas exclusivas. Entrega de fertilizantes, inversiones en temas de agua, me refiero a pozos profundos. Por otro lado, el ministerio asumirá las deudas no financieras por 100.000 millones de pesos hasta el 2013 de pequeños y medianos agricultores. Que los agrocomercios puedan recuperar esos recursos que se los entregaron en crédito a los productores. Hagamos una compra de cartera para aquellos deudores que le deben no a entidades bancarias, sino a entidades que prestan para insumos. Cabe recordar que en una primera etapa se apoyó las deudas por 150.000 millones de pesos. El Consejo de Estado emitió concepto favorable para que el gobierno negocie la prórroga del contrato de explotación de carbón de la Drummond en el Cesar. Desde el año 2009, la multinacional Drummond ha insistido en negociar anticipadamente la prórroga del contrato de explotación de carbón en el corregimiento La Loma, que culmina en el 2019. La Sala de Consulta del Consejo de Estado acaba de darle luz verde al gobierno para la negociación. Indica que la Autoridad Minera Nacional podrá renegociar las condiciones técnicas, económicas, ambientales y sociales inicialmente acordadas. Dice que se puede replantear la fórmula de liquidación de regalías e incluso pactar contraprestaciones adicionales. La Agencia Nacional de Minería se tiene que preparar para poder sacar adelante la negociación de esa prórroga, que va a ser muy importante, no solamente para el concesionario, sino para la agencia y lo que significa ese proyecto para el país. Según el gobierno, la Drummond reporta pagos de regalías y contraprestaciones por 630.000 millones de pesos al año en el Cesar. Lo que hay es horrible. Es un contrato leonino, contrario al medio ambiente, a los trabajadores, a las regalías para el país, a todo. Entonces, ni pensar en prorrogar ese contrato. En el año 2013, la Contraloría alertó porque se habrían dejado de percibir 53.000 millones de pesos de regalías en ese contrato por indebida aplicación de la fórmula de liquidación de regalías. El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, reveló que mantiene bajo la lupa a varias empresas del sector petrolero que podrían entrar en procesos de reorganización. Ante la fuerte caída en los precios internacionales del petróleo, las supersociedades mantiene bajo la lupa a las compañías del sector afectadas. Estamos haciendo un monitoreo, un seguimiento muy cercano del sector y mirando también cómo podemos estar pendientes de lo que pueda ocurrir para poder reaccionar rápidamente. Las acciones de las empresas del sector son las más desvalorizadas. En lo corrido del año, también justamente las acciones relacionadas con el sector energético, Ecopetrol, Pacific Rubiales, Canacol, tuvieron desvalorizaciones cercanas al 50% como un todo. La calificadora internacional Standard & Poor's redujo la calificación de deuda de Pacific por su situación financiera producto de los bajos precios. La ley exige para que la superintendencia pueda intervenir que haya una cesación en el pago corriente de obligaciones mercantiles superior al 10% por un plazo también superior a 90 días. En 2015, 42 empresas en Colombia entraron en procesos de insolvencia económica por la crisis de los precios.
El ejecutivo Álvaro Jaramillo Buitrago es el presidente encargado de Avianca. El nuevo directivo es administrador de la Universidad del Norte de Barranquilla y estaba vinculado a la aerolínea como miembro de la junta directiva. Fue presidente del Banco de Colombia en 1994. El nombramiento se da mientras concluye el proceso de selección de quien será el presidente de la compañía en propiedad. Bancolombia fue destacado como uno de los bancos más sostenibles en el mundo en el Foro Económico de Davos en Suiza. Bancolombia obtuvo el reconocimiento durante el Foro Económico Mundial en Suiza. Fue destacado como el quinto banco más sostenible del mundo y el único en América en lograr esta distinción. Primero estamos felices porque es un esfuerzo de 53.000 personas que trabajamos en la organización buscando un objetivo. Hemos llegado a la máxima categoría. Para el presidente del Grupo Bancolombia fueron varios los aspectos que tuvieron en cuenta para obtener este reconocimiento. Haber logrado un equilibrio y un balance en que no solamente lo económico es importante, sino también lo social y lo ambiental, que tenemos en cuenta las personas y que al fin y al cabo, pues ese es el objetivo de una banca más humana. Los 4 primeros lugares los ocupan bancos de los Países Bajos y Australia. El Foro Mundial se realizará en Suiza hasta el próximo 23 de enero. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,82% a 1.109 puntos. La acción de dividendo adicional de Preferencial Corfi Colombiana fue la que más subió, con una valorización de 3,33% a 31.000 pesos. La acción que más cayó fue la del Banco de Occidente, con una pérdida de 6,49% a 36.000 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 25.000 millones de pesos. El precio del dólar ganó 60 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La moneda alcanzó niveles de 3.407 pesos durante la jornada impulsada por los bajos precios del petróleo, que nuevamente marcaron mínimos históricos. Por cada barril de petróleo exportado que tiene un país emergente como Colombia, están llegando menos dólares. Y al llegar menos dólares vía exportaciones por la caída en los precios del petróleo, ello es lo que explica el fuerte incremento de la tasa de cambio. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.357 pesos con 67 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.020 pesos y la venden en 3.060 pesos. Un euro cuesta 3.697 pesos con 98 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 13 centavos. El azúcar se transó en 14,20 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $26 con 55 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 914 pesos. Buenas noches. Hoy, rodeada de jeans desde Pilatos, hablaremos de este tejido que a lo largo de la historia se ha configurado como un símbolo de igualdad, pues personas de todas las razas, los credos, las clases sociales y los países utilizamos jean, un clásico que se reinventa. Hoy, en el lanzamiento de Colombia Tex, la feria textil más importante del país, conocimos las tendencias para 2016. El índigo es el tejido más versátil y este año lo veremos en todas las formas y tonos. El jean va a estar presente en todo, vamos a ver vestidos, vamos a ver faldas, vamos a ver culottes, vamos a ver dobladillos desgastados, como si los hubiéramos desbaratado, distintos largos entre la rodilla y el tobillo, vamos a tener botas mucho más amplias. Los nuevos procesos de creación del denim, como también se le conoce, permiten conjugar diversos tejidos para darle más elasticidad y también para dejar que los lavados los transformen, revelando nuevas texturas y colores, volviéndose más individuales, más propios. Otra de sus ventajas es que se adaptan a cualquier clima. El jean como tejido tiene pesos diferentes, entonces el invierno o el frío llama a tejidos mucho más pesados, más estructurados y más oscuros. El verano llama a tejidos más livianos, ese es el momento en que vemos los azules claros, el denim más blanqueado, ¿cierto? Entonces yo creo que con una condición climática como esta de días azules, yo creo que es el llamado a usar desgastes, huecos, rotos, tonos más claros. El jean a la cintura, el culotte, las botas anchas, tendencias que regirán el 2016. Lugares que conocemos, pero desde las alturas, nos da una perspectiva totalmente diferente del mundo que nos rodea. Y esto es posible gracias a la tecnología. Los amigos de Diana Mina de hoy son las maravillas bogotanas vistas desde el cielo.
Los drones están de moda. Sin duda alguna, entre los mejores usos que le podemos dar a esta herramienta tecnológica está tomar fotografías o grabar unos videos increíbles. Por eso CMI Televisión quiso mostrar la otra cara de la ciudad. Mis amigos de hoy son las maravillas de Bogotá vistas desde el cielo. El Cerro de Monserrate es el símbolo por excelencia de Bogotá. Ubicado a 3.152 metros de altura, es uno de los lugares más visitados de la ciudad. El Parque Mirador de los Nevados es otra de las maravillas de Bogotá. En días despejados se puede observar el Nevado del Tolima, el Nevado del Cisne, el Nevado del Ruiz y el Nevado de Santa Isabel, ubicados en la cordillera central de los Andes colombianos. La Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, ubicada en el norte de Bogotá, es uno de los complejos culturales más importantes de la ciudad. En su estructura de 3 niveles, el Teatro Mayor tiene capacidad para 1.332 personas. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, se encuentra en la sabana de la ciudad. Es un lugar de investigación, educación y ocio en la capital colombiana. La última edición del libro Colombia a través del tiempo 2015, una publicación realizada por uno de los diarios más leídos del país, incluye registros fotográficos capturados por un dron. Es aprender a mirar la ciudad sin tanto, entre comillas, desorden del que uno ve a diario. Es poder salirnos como de esa rutina que lleva casi toda la gente que va en el bus, casi que con los ojos tapados, del trabajo a su casa, de su casa al trabajo, y decirles, estás pasando por ahí todos los días y no te habías dado cuenta de algo tan bello y tan bonito que tienes al lado. Sin duda alguna, Bogotá tiene una gran riqueza turística, así que a disfrutarla, a capturarla. Y si es con las nuevas tecnologías de la información, mejor aún. No olviden que entre ustedes y yo no habrá distancia. Buenas noches. El Carnaval de Río de Janeiro es el más famoso del mundo y sin duda uno de sus mayores atractivos son sus bailarinas. En esta ciudad hoy se escogió a la reina de la samba, la mujer que reúne la destreza en la danza y la belleza. Para ser bailarina del Carnaval de Río de Janeiro no solo cuenta tener un buen cuerpo, la actitud, el carisma, la energía y sobre todo la dedicación son cualidades importantes que influyen dentro del espectáculo y más cuando hay de por medio un certamen que elige a las representantes más destacadas de esta danza, pues en esa ciudad se realizó el certamen Miss Río de Janeiro, en el que cada participante debe sacar sus mejores pasos y movimientos para alzarse con el título. En esta competencia, que tuvo más de 20 danzantes, se eligieron a 5 finalistas para luego coronar a Clara Paixão, que por segundo año consecutivo gana el concurso. El Carnaval de Río se realizará del 6 al 9 de febrero. Hoy me despido desde Pilatos, del Centro Comercial Andino, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Ver para creer. Los estudiantes más famosos del país no estaban estudiando. 2. Lo que faltaba, la leche está más cara que el petróleo. 3. ¿A que no adivinan qué colombiano estrena Rolls Royce? Y tengo ñapa, un concejal acaba de recibir su grado. 1, 2, 3 y mi ñapa del graduando después de comerciales. Nuestros temas de hoy. 1. En Colombia pasan cosas irrepetibles e increíbles. Hay que verlas para creerlas. Por estos días, el Ministerio de Educación adelanta una campaña para que ningún menor se quede sin estudiar. Los anuncios de televisión los protagonizan 2 pequeños, Michael Yesid Pachón, quien vive con sus padres en Ubaté, y Juliet Rodríguez, quien habita en el municipio de Soacha. Tan pronto estuvo lista la campaña, se descubrió lo inesperado. Resulta que ninguno de los 2 pequeños estaba estudiando. Los protagonistas de la campaña para que todos los niños estudien no aparecían en los registros de matrículas de ningún colegio del país. Desconcertados por el descubrimiento, los productores de la campaña le informaron lo que estaba sucediendo a la ministra Gina Parodi, quien de inmediato procedió a buscarle cupo a cada uno de ellos. Eso solo pasa en un país como Colombia. 2. Es tal el desconcierto que está generando el desplome en los precios del petróleo que vean las cuentas que están haciendo ya los comisionistas de bolsa. El precio del barril de petróleo hoy está en promedio en $26.55. Esos son unos 90.000 pesos mal contados. Si tenemos en cuenta que un barril de petróleo tiene 158 litros,
Cada litro termina costando 569 pesos aproximadamente. Eso es la cuarta parte de lo que cuesta un litro de leche en Colombia, que vale unos 2.300 pesos. Y yo que pensaba vender unas vaquitas que tengo engordando. No, mejor las pongo a producir y de pronto me vuelvo millonaria. 3. Muy pero muy pocas personas en el mundo se dan el lujo de movilizarse en un automóvil Rolls-Royce. Es un privilegio reservado solo para millonarios o para personas ilustres e influyentes. Este es el caso del maestro Fernando Botero, quien al llegar a la ciudad de Shanghái quedó atónito al ver el lujoso automóvil que lo esperaba. Nada menos que un Rolls-Royce Phantom, uno de los autos más caros del mundo, cuyo precio promedio es de $650.000, unos 1.950 millones de pesos aproximadamente. El Hotel Península de Shanghái, donde se hospeda el pintor y escultor colombiano, decidió darle un trato de huésped ilustre y destinó para su desplazamiento el lujoso automóvil, que se encargará de transportarlo durante toda su estancia en esa ciudad, en donde precisamente mañana se inaugura en el China Art Museum de Shanghái la exposición Botero en China. Definitivamente la admiración y la fascinación de los chinos por el maestro Botero está llegando a unos niveles inimaginables. Habrá que esperar si al maestro Botero se le ocurre inmortalizar el lujo de los Rolls Royce en alguna de sus obras. Y tengo ñapa. Mientras se reanuda el trabajo en el Consejo de Bogotá, uno de sus integrantes decidió aprovechar el tiempo de receso. Les hablo del concejal Antonio Sanguino, quien se dedicó a leer y a estudiar el tema de la seguridad en Bogotá y logró lo que estaba buscando desde hace varios años: obtener el doctorado en Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid con la tesis denominada Elementos para una política de seguridad urbana, el caso de Bogotá. Bienvenido, doctor Sanguino. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista con Claudia Palacios al ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, ¿usted piensa comprar casa? Sí, 73%, no, 27%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.